ser de naturaleza RNA o DNA, y van a estar cubiertos por una capa proteica que normalmente conocemos como nucleocápside, y a estas dos partículas o dos moléculas que forman estos virus se les conoce como virus no envueltos. Sin embargo, esta dependencia que tienen los virus por una célula viva, es decir, utilizar a estas células como una fábrica viral y que sean parásitas intracelulares estrictos, hace que en algunas ocasiones, cuando estas partículas virales están dentro de la célula, adquieran una capa lipídica y algunos de los virus entonces tienen esta capa lipídica a través de la cual van a protruir algunas proteínas virales y a estos virus se les conoce como virus no envueltos. Entonces, la clasificación de los virus podría ser en relación a si son envueltos o no, en relación a su material genético, algunas características, pero una de las mejores clasificaciones que tenemos de los virus es la clasificación de Baltimore. Esta clasificación agrupa todos los virus en 7 grupos, dependiendo de su material genético, es decir, de la naturaleza del material genético, si es DNA o RNA, y del mecanismo a partir del cual ellos producen el RNA mensajero. ¿Y por qué el RNA mensajero? Pues porque esta es la molécula que va a tener la información genética que va a traducirse en las proteínas, que finalmente estas proteínas virales son las moléculas efectoras. Entonces, particularmente hablando del grupo 4, sabemos que en este grupo 4 están virus de RNA de polaridad positiva como SARS-CoV-2, que utiliza a un intermediario que es un RNA de polaridad negativa, es decir, es una imagen en el espejo de este genoma, para producir los RNAs mensajeros. Y por otro lado tenemos el grupo 6, en donde están los retrovirus como VIH, que también son virus de RNA de polaridad positiva, pero que poseen una reverso transcriptasa que copia este RNA en una doble molécula de DNA que se va a insertar en el genoma de las células y que a partir de allí se va a transcribir para formar estos RNAs mensajeros. Y pues posteriormente, de cualquiera de las formas en las que los virus tengan estos mecanismos, producir las proteínas. Pero ¿cuál es la razón por la cual nosotros estamos interesados en el estudio de los virus de RNA? Pues porque estos virus realmente carecen de los mecanismos de identificación y de corrección de mutaciones. Y esta es la razón por la cual en las últimas épocas, digamos, los virus de RNA de polaridad positiva han causado una gran cantidad de epidemias y de pandemias. Y como ejemplos de algunos de ellos tenemos pues al VIH en 1980, el dengue, tenemos al primer SARS que causó enfermedad respiratoria grave, después tenemos a influenza H1N1, tenemos al segundo coronavirus de enfermedad respiratoria grave, que es MERS, tenemos a Zika, tenemos a ébola y finalmente el SARS-CoV-2, que es el que es responsable de esta pandemia y digamos que es el sujeto de interés de esta charla. Entonces, en este año que ha sucedido desde que inició la pandemia, tenemos que han ocurrido 110 millones de casos totales, de los cuales 2.5 millones de casos desafortunadamente han fallecido, 85 millones están recuperados y 23 están en vías de recuperación. Entonces, como todos ustedes sabrán, pues esta infección por SARS-CoV-2 es una amenaza a la salud humana y es por esto que es indispensable el desarrollo de diagnósticos, continuar con el desarrollo de diagnósticos, iniciar con desarrollo de antivirales y, por supuesto, continuar con el desarrollo de vacunas. El SARS coronavirus 2 se ha considerado la sexta emergencia de salud pública de importancia internacional por la Organización Mundial de la Salud y el Comité de Taxonomía del Virus finalmente lo nombró como SARS-CoV-2 por sus siglas en inglés, síndrome respiratorio agudo severo, y causa la enfermedad conocida como COVID por sus siglas en inglés, Coronavirus Disease 19. Y es muy importante que nosotros sepamos el nombre del virus y el nombre de la enfermedad porque comúnmente se está utilizando de forma indistinta. Y esto puede crear confusiones como en algunas ocasiones se han creado al nombrar el virus VIH indistintamente con la infección producida por él que finalmente va a desencadenar el SIDA. Los coronavirus entonces pertenecen a la familia Coronaviridae su nombre se debe a que cuando son vistas al microscopio electrónico de transmisión se observa una corona que se parece a la corona que se observa en los eclipses de sol. De ahí que se llamen coronavirus. Y estos virus se sabe que circulan en una gran cantidad de vertebrados, incluyendo al humano, causando enfermedades respiratorias, gastrointestinales, en ocasiones enfermedades hepáticas e inclusive enfermedades sistémicas como lo que ocurre en gatos.
Entonces, esta convivencia entre los animales que portan coronavirus con el humano trae como consecuencia entonces que haya un evento conocido como zoonosis. Normalmente los virus van a tener un rango de hospedero estrecho en el que los virus de bovinos infectan bovinos, los virus de porcinos infectan porcinos, pero el hecho de ser virus de RNA traen como consecuencia que haya mutaciones que cambian su plasticidad y sus características o su habilidad para poder infectar a otros huéspedes, de tal manera que estos virus ahora pueden tener la posibilidad de infectar al humano, y a este evento es al que se lo conoce como zoonosis. Y esta zoonosis puede ocurrir de forma directa o puede ocurrir a través de una especie animal intermediaria que puede o no presentar signos y síntomas. Pues, como les decía, el tipo de patógeno es muy importante para determinar si pueden o no causar zoonosis, y no solamente los virus causan zoonosis, muchos otros patógenos también las causan. Las condiciones higiénicas, se ha visto claramente que la convivencia estrecha y durante mucho tiempo con animales puede traer como consecuencia eventos zoonóticos, como sucedió en el 2009 con el virus de la influenza H1N1, culturales que se relacionan también con hábitos de alimentación, la globalización e invasión de hábitats, en donde el contacto con nuevos animales, bien sea en hábitats nuevos en los que irrumpimos o bien sea trayendo a estos animales a nuestros hábitats, puede traer como consecuencia eventos zoonóticos, como aparentemente ocurrió en esta pandemia. Entonces, entre los coronavirus que infectan humanos, sabemos que los 7 que infectan humanos han sido adquiridos a través de zoonosis y a través de hospederos naturales diversos o de hospederos intermediarios. 4 de ellas, que se conocen desde los años 60, causan enfermedad respiratoria leve y realmente representan más o menos como un 10% de las enfermedades respiratorias leves que se presentan en toda la población. Sin embargo, también tenemos 3 ejemplos de coronavirus que infectan a humanos y que causan una enfermedad respiratoria grave. Entre ellos está el SARS, que apareció en el 2003 y que tenía una letalidad más o menos del 10%. Este es un virus que infectó a cerca de 8,000 individuos y que la letalidad fue del 10%. Afortunadamente, este virus no logró propagarse bien entre los humanos. 10 años después apareció el MERS, que es otro coronavirus que se llama MERS porque apareció en el Medio Oriente los primeros casos, y que se piensa que el intermediario puede ser un dromedario. En este caso solamente han habido cerca de 2,500 casos, pero la letalidad de este virus es casi del 35%. Afortunadamente, este virus tampoco se ha podido propagar bien entre la población, pero desafortunadamente todavía circula y todavía causa algunos eventos zoonóticos. Y finalmente el SARS coronavirus que causa esta pandemia, que se piensa que pudiera haber utilizado al pangolín como un animal intermedio, esto no está todavía al 100% sabido, y que a pesar de que tiene una menor letalidad que los dos anteriores, entre 2 y el 5% dependiendo de la población, se sabe que se ha propagado muy bien entre los humanos, como todos ustedes saben, y esto ha traído como consecuencia entonces que el número de fallecimientos producidos por la infección sea muy elevado. Y bueno, para no olvidarnos, también el VIH es un virus que fue adquirido por eventos de zoonosis. Para finalizar esta primera parte de la charla, quería comentarles cuáles son las cosas que aprendimos sobre SARS y que son distintas a SARS-CoV-2 y que nos explican por qué uno se pudo controlar y el otro no. Las infecciones por SARS se sabía perfecto que el reservorio eran las civetas, y entonces rompiendo la cadena, sacrificando a las civetas, se pudo lograr contener la infección. Y en el caso del SARS-CoV-2 todavía no hemos logrado identificar al reservorio. Por otro lado, la mayoría de las transmisiones ocurrían en hospitales, entonces se implementaron estrategias entre el personal de salud para evitar los contagios. Y el SARS-CoV-2 sabemos perfectamente también que es una transmisión comunitaria generalizada. Y finalmente, la transmisión en aquel entonces ocurría entre 24 y 36 horas y después de que aparecían los síntomas, y después ya no progresaba más la infección y no había casos asintomáticos. Entonces se pudo hacer un seguimiento efectivo de los contactos, mientras que con SARS-CoV-2 pues hay casos abundantes de asintomáticos y de personas con síntomas muy leves, y esto ha traído como consecuencia entonces que sean factores muy importantes para la propagación y la transmisión. Pero ya hablando sobre el tema que nos compete esta charla, que es la biología molecular, quisiera primero comentarles acerca de las características de la partícula viral y de la organización genómica
tanto de SARS como de VIH. Sabemos entonces que SARS es un virus que tiene un genoma de RNA y este genoma es casi de 30.000 nucleótidos. Esto quiere decir que entre los virus de RNA de polaridad positiva es de los que tienen un genoma más grande y está cubierto o interaccionando con una proteína de la nucleocápside y forma una ribonucleoproteína que a su vez va a estar protegida por una membrana lipídica que se adquiere del retículo endoplásmico de las células y a través de la cual protruyen diferentes proteínas, proteínas de la envoltura, proteínas de la membrana y esta es proteína de la espícula o conocida como proteína spike, que es muy interesante porque cumple algunas funciones importantes como son la interacción con el receptor, es decir, es la llave de entrada de la cerradura de la célula que va a permitir la infección por el virus y también es la proteína contra la cual se van a crear la mayor cantidad de anticuerpos, aunque todas las proteínas del virus en una infección natural pueden producir anticuerpos o pueden generar la producción de anticuerpos. En cuanto al VIH, sabemos que ambos virus son más o menos del mismo tamaño y también posee un genoma de RNA, pero la diferencia es que este es 3 veces más pequeño, es decir, son casi 10.000 nucleótidos y además el genoma está constituido por 2 moléculas idénticas de este RNA. También tiene una proteína de la nucleocápside que lo protege y también tiene una membrana lipídica que se adquiere a través de la salida de la membrana celular. Y también tiene proteínas virales como la glicoproteína GP120 que van a ser las que van a interaccionar con el receptor celular. Sin embargo, una diferencia bien importante que existe entre los dos virus es que VIH además tiene en el interior de la partícula viral varias proteínas que tienen actividades catalíticas o actividades enzimáticas como la proteasa, la transcriptasa reversa y la integrasa. Y esto no ocurre en el virus SARS-CoV-2. En cuanto a la organización genómica, el virus SARS-CoV-2 va a estar constituido por 2 marcos de lectura abiertos que se conocen como marco de lectura abierto 1A y 1B, que van a producir una poliproteína que va a dar origen a las proteínas maduras del virus por la actividad de 2 proteasas que son capaces de cortar esta poliproteína y procesarla para dar origen a todas estas proteínas que como su nombre lo dice son proteínas no estructurales porque no forman parte del virión, pero son las que van a orquestar todo el tejemaneje que va a ocurrir para poder utilizar a la maquinaria celular a favor de la producción de las partículas virales. Y pues por supuesto tenemos también aquí a la polimerasa viral, que es una RNA polimerasa dependiente de RNA, que va a ser la que se va a encargar de sintetizar el genoma de la progenie viral. Y en las etapas tardías de la infección, también esta parte del extremo 3' del genoma va a producir, a través de la actividad de esta replicasa, varios RNAs subgenómicos que van a producir a las proteínas estructurales, que como su nombre lo dice, son las que van a formar la estructura del virión. En el caso del VIH, tenemos que VIH tiene al menos 3 marcos de lectura abiertos distintos. Se van a producir también conjuntos de proteínas o de poliproteínas que pueden procesarse por la actividad de la proteasa o que también pueden generarse por actividades dictadas en el propio genoma. Y estas proteínas de la envoltura y las proteínas estructurales son las que van a formar la estructura, pero como les decía, una cuestión importante es que muchas de estas proteínas con actividades enzimáticas van a estar dentro del virión y esto tiene mucho que ver en cómo va este virus a desarrollarse dentro de la célula y cómo van a ser sus mecanismos celulares. Ahora, hablando del genoma como tal, conocer la secuencia del genoma de estos virus nos va a permitir, por ejemplo, identificar a los virus y conocer su origen, realizar el diagnóstico molecular por RT-PCR e identificar y estudiar variantes y su efecto en la población, entre otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, el identificar al virus fue muy interesante porque en esta pandemia, interesantemente, a un mes de haberse presentado los primeros casos de neumonía atípica registrados en los hospitales, en el Instituto de Virología de Wuhan habían identificado ya el virus como un coronavirus y se contaba con el genoma o la secuencia genómica completa. Esto no tuvo precedentes y realmente pues, se debe a la gran cantidad de metodologías que tenemos ahora de biología molecular. Y pues por ponerles un ejemplo, el VIH tardó pues cerca de 3 años, ¿no? en poder identificarse como el agente causal de la infección. Entonces, por otro lado, el saber su origen es una información muy importante porque teniendo esta secuencia del virus, lo que se hizo fue compararla con las secuencias de otros coronavirus en las bases de datos. Y lo que se puede saber entonces es que este SARS
se parece mucho a un coronavirus de murciélago que se llama BAT-RAT-G13 y también tiene secuencias de alta homología con los coronavirus de pangolín. Entonces, el saber el origen nos puede ayudar a conocer los reservorios, que como dije en unas diapositivas anteriores, pues es muy importante porque nos pueden ayudar inclusive al control de la infección. Por otro lado, el conocer el genoma también nos permite desarrollar metodologías diagnósticas, como sabemos la RT-PCR, y por ejemplo, cuando podemos comparar con otros coronavirus que infectan humanos, por ejemplo, y identificar regiones conservadas, podemos desarrollar metodologías de PCR que sean capaces de detectar infección por coronavirus y las regiones divergentes nos permitirán determinar cuál es el coronavirus que está causando la infección. Y finalmente, bueno, tendremos también una parte que tiene que ver con el conocer a estas secuencias nos permite conocer las nuevas variantes, pero esto es la parte que quiero tocar al último de esta plática. Entonces, regresando otra vez con la biología molecular, quisiera hablarles ahora sobre el ciclo de replicación y sobre algunos puntos de control antiviral. Y quiero mostrarles primero dos ciclos de VIH y de SARS-CoV-2, digamos, de forma general, y después ir punto por punto abordando cada uno de los pasos de este ciclo de replicación. Entonces, el SARS-CoV-2 es un virus que evidentemente va a interaccionar con un receptor, que son moléculas que están sobre la superficie de la célula y que va a entrar a través de endocitosis y lo primero que va a hacer es liberar este RNA en el citoplasma de la célula. Este RNA va a ser utilizado por la maquinaria de síntesis proteica para producir las primeras proteínas virales y también va a servir como molde para sintetizar los genomas de la progenie viral. Estos tienen la capacidad de ensamblarse y de salir a través del retículo endoplásmico, adquirir esta membrana lipídica y salir hacia el exterior de las células para infectar nuevas células. En el caso, bueno, y aquí les muestro una micrografía electrónica en donde vemos a estas partículas virales en esta región del retículo endoplásmico y cómo estas adquieren la membrana, van madurando y salen ya maduras hacia el exterior celular. En el caso del ciclo de replicación del VIH, tenemos que este también va a interaccionar con un receptor que es distinto al del SARS-CoV-2 y también entra por endocitosis. Sin embargo, la liberación del RNA va a estar acompañada de la presencia de algunas proteínas con actividad enzimática como la reversotranscriptasa, que es la encargada de crear una copia de cDNA de doble cadena que va a ser integrada al genoma celular a través de la actividad de la integrasa, como todos ustedes ya deben de saber, ¿no? Y este provirus entonces va a ser el encargado de que utilizando la maquinaria de la célula, es decir, las polimerasas celulares, producir un RNA que luego sale al citoplasma y que puede ser traducido para formar proteínas virales y puede utilizar a este RNA para ensamblarse y posteriormente salir de la célula, adquirir esta membrana, membrana lipídica que es del exterior de la célula y producir estos viriones maduros que van a infectar a la célula. Entonces, aquí tengo una micrografía que la verdad me encanta de ver cómo este virus es capaz de llevarse a esta membrana de la célula al salir y cómo forma partículas virales infecciosas capaces de ir a infectar a las células aledañas. Entonces, para comenzar con la disección de este ciclo de replicación, tenemos que los primeros pasos de la replicación van a ser la unión y posteriormente la entrada de los virus. Y en este caso sabemos que el virus SARS-CoV-2 va a interaccionar con su receptor en la membrana que se conoce como la enzima convertidora de angiotensina. Estas hacer moléculas que están en la superficie celular normalmente van a tener actividades muy importantes en las células y en los tejidos. Y los virus aprovechan que están en la superficie para utilizarlas y entrar. Entonces, este sitio de unión se va a llevar a cabo entre este receptor y la proteína Spike. Y este receptor está principalmente en los tejidos respiratorios y gastrointestinales. De ahí que los síntomas normalmente son respiratorios y gastrointestinales, ¿no? Y son los tejidos que normalmente se infectan con el virus. Y podemos decir que este es el primer punto de control porque utilizando algunas drogas como la gripsina y algunos anticuerpos como el CR3022, podemos bloquear esta interacción y bloquear el progreso de la infección. Entonces, a lo largo del resto de la charla, quiero platicarles algunos puntos de control en donde sabemos que pueden estar Pero actuando algunos la reunión que tenía fármacos. ayer, sí, ayer, Sin embargo, de la noche.
por no ser, digamos, el Y tema de esta interés es para esta otra que charla, tengo no voy ya, a ahondar mucho la en o sea, muchas la de otras diabetes. detalles de Pues los ahorita me fármacos. estoy dando cuenta. Yo ahorita Además, creía que estoy la que oyendo un tenía que entrar ruido ahorita era la de de fondo, me la parece que alguien tiene. consigna. Entonces, este virus SARS-CoV-2 tiene una enzima que se llama exorribonucleasa, que tiene la capacidad de detectar estas mutaciones y corregirlas. Pero esto lo hace, digamos que en determinadas cantidades, no lo hace al 100%. De tal manera entonces que estos virus tienen una capacidad de tener mutaciones menor que otros virus de RNA. Ahora, además de estas mutaciones puntuales que pueden ser, digamos, adquiridas por una actividad de la replicasa y que no son corregidas, también pueden ocurrir de lesiones, que es la pérdida de una o varios nucleótidos. Entonces, ¿cómo es que se sabe que esta exorribonucleasa es la que está encargada de corregir los errores? Pues porque se sabe que esta no es una enzima que realmente le confiera viabilidad al virus. Entonces, cuando tenemos virus con una actividad de exorribonucleasa, digamos, funcionando muy bien, la cantidad de mutaciones no es tan grande y cuando tenemos una exorribonucleasa que no funciona o que el virus no la tiene, va a acumular 20 veces más. Entonces, aquí en esta gráfica de la derecha lo que les muestro es que un virus de SARS-CoV-2 normalmente va a acumular un número determinado de mutaciones a pesar de que la exorribonucleasa está funcionando, pero cuando esta no funciona, fíjense en la parte gris, cómo acumula muchísimas mutaciones más. Entonces, en el caso del VIH, también tenemos una polimerasa, que es la reverso transcriptasa, que lo que va a hacer también es copiar este RNA a una primera molécula de DNA y también lo va a ir haciendo nucleótido por nucleótido. Sin embargo, esta maquinaria del VIH no tiene la capacidad de corregir los errores que la propia reverso transcriptasa está cometiendo, de tal manera que estas mutaciones, al no haber una exorribonucleasa ni ninguna proteína que las corrija, pues van a producir DNAs que van a tener también una serie de mutaciones. Entonces, comparando las mutaciones que puede albergar un SARS-CoV-2 en relación al VIH, sabemos que VIH va a acumular 4 veces más mutaciones que SARS-CoV-2. Entonces, la tasa de mutación de SARS-CoV-2 se ha calculado como 1.1 por 10 a menos 3 sustituciones por sitio por año, que traduciendo esto un poco al español, quiere decir que un virus SARS-CoV-2 típico acumula de 1 a 2 mutaciones de nucleótido en su genoma por mes. Entonces, el acúmulo de las mutaciones, realmente, normalmente asociamos mutaciones con algo negativa, pero esto no es así. Las mutaciones van a traer como consecuencia que los virus tengan una gran diversidad y eso ustedes los deben de saber muy bien, ya que hay una gran cantidad de cuasiespecies en las personas que están infectadas con VIH. Y además, esta diversidad o estas mutaciones son requeridas para la patogénesis y para que el virus se adapte. Las mutaciones pueden ocurrir a lo largo de todo el genoma. Si bien es cierto que hay regiones que son más susceptibles de tener mutaciones que otras, todo el genoma puede ser susceptible de mutar. Y dependiendo de dónde ocurren estas mutaciones, pues va a haber dos consecuencias. Bueno, va a haber muchas, pero dos que yo quise sumar aquí. Variantes que van a emerger y que van a desaparecer porque la mutación va a traer que estos virus no tengan un buen forma de replicarse y de subsistir, o mutaciones que van a ocurrir y que producen nuevas variantes que emergen y que persisten. Y entonces el estudiar estas variantes, tanto de SARS-CoV-2 como de otros virus, va a ayudar a que sepamos qué tanto se dispersan estas variantes en el mundo, cómo difiere la enfermedad causada por estas nuevas variantes de la que están circulando actualmente y cómo estas variantes pueden afectar las terapias existentes, las pruebas diagnósticas y las vacunas. Entonces, en esta tabla que sumarizo para finalizar, lo que quiero mostrarles es que de las variantes que conocemos del SARS-CoV-2, si tomamos únicamente la región de la proteína de la espícula, observamos que la primera de las variantes que se conoció fue la variante B117 del Reino Unido, que tiene varias mutaciones y entre ellas 8 en la parte de la proteína Spike, y que le confirieron una mayor transmisión y una mayor severidad de la enfermedad. Sin embargo, las personas que ya cruzaron con la enfermedad, los anticuerpos que se producen contra las variantes anteriores pueden proteger contra esta variante. Y las vacunas que se han probado, que son la de Pfizer y la de Moderna, también tienen una protección contra esta variante. De tal manera que las personas vacunadas con Pfizer y, en el Reino Unido
van a tener una protección a esta nueva variante. Tenemos también una nueva variante de Sudáfrica que se conoce como B1351, que ha sido menos estudiada que esta porque además surgió después, pero que en estudios que se hicieron justamente en Sudáfrica, aunque se desconoce todavía si tiene una mayor transmisión o no, sí se sabe que evaden la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque los individuos vacunados no tienen una respuesta tan buena contra este variante como los individuos que son, después de ser vacunados, infectados con otras variantes. Y finalmente, el virus P1, que es la variante de Brasil, no se sabe tampoco todavía si tiene una mayor transmisión, pero también se sabe que va de la respuesta inmune, es decir, los anticuerpos generados con la vacuna van a traer como consecuencia que no haya una protección total, aunque sí hay una cierta protección. Para terminar en esta última diapositiva, pues lo que quiero decirles es que la información que se genera en la investigación básica, conociendo todos estos puntos de la replicación de los virus y que se junta con lo que se puede lograr en la clínica con esta información, hace que tanto la investigación clínica como la investigación básica se conjunten para poder controlar a las enfermedades, no solamente las que nos aquejan hasta ahora, sino las que están en un futuro por venir. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecerles nuevamente y pues muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias por su excelente y muy didáctica presentación, doctora Gutiérrez Escolano. Tenemos 4 preguntitas que nos han llegado del chat. La primera es, bueno, la felicitan por la presentación y la pregunta es si existe evidencia de más de una variante del virus en una persona. Pues mire, yo pensaría, no conozco los datos científicos, pero yo pensaría que sí. Cuando una persona a lo mejor está en algún lugar en donde están circulando variantes, pudiera ser que pudieran existir variantes en una misma persona, ¿no? Hablando particularmente del SARS, ¿no? Y bueno, finalmente estas variantes se generan también en los humanos, ¿no? Ok. Doctora, la segunda pregunta es, ya lo tocó sobre la charla, pero nos piden que si puede puntualizar un poquito más de cuáles son las características intrínsecas del virus que está condicionando la aparición de las mutaciones, que fue lo que estaba usted comentando al final de su charla. Bueno, a pesar de que es un virus que tiene una exorribonucleasa que es capaz de corregir los errores, también tiene una RNA polimerasa dependiente de RNA que comete los errores. Entonces es un conjunto, un balance entre la actividad de las dos proteínas, de tal manera que los errores se van a cometer y se van a cometer en con cierta frecuencia, y algunos de ellos van a ser vistos y corregidos y otros seguramente no. Pero esto, digamos que a veces uno lo asocia como decir, pues qué chafas los virus, ¿no? No tienen esta capacidad de corregir, pero son características que son propias de los virus para que puedan tener esta plasticidad. Entonces sabemos que parte de la responsabilidad de esto es tener una replicasa viral que no tiene, digamos, un sistema de edición o de corrección tan eficiente. No sé si con esto contesto la pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Otra pregunta que nos llegó es, ¿las características del VIH permitirían la construcción de vacunas de RNA mensajeros semejantes a las del SARS-CoV-2? Pues yo pensaría que habría que tratar, ¿no? Creo que algo muy importante es, por ejemplo, el poder identificar en los virus regiones que no sean de tan alta mutación, que sean regiones conservadas, para poder hacer vacunas universales, ¿no? Que es un poco la idea que se tiene para los virus de influenza, ¿no? Que tenemos que estar cambiando cada año porque esta capacidad que tienen los virus de cambiar, pues modifica o cambia todos estos epítopos, ¿no? Entonces yo creo que el encontrar regiones del virus que pudieran ser conservadas podría permitirnos el desarrollar plataformas que tuvieran como base moléculas de RNA. Y bueno, pues yo creo que estas, digamos, plataformas se utilizaron desde hace mucho tiempo, no como vacunas, pero sí como digamos, estrategias para combatir algunas cuestiones relacionadas con cáncer. Y pues ahora que se han empezado ya a utilizar,
pues esperemos que sean plataformas que sean ya más desarrolladas para el control de otras enfermedades a través de la creación de virus. Dos preguntas más, doctora, aprovechando. Sí. La siguiente es, ¿en qué consiste el incremento de la patogenicidad inducida por las variantes del SARS-CoV-2? Por ejemplo, cuando no, bueno, puede, por ejemplo, haber mutaciones que hagan que la proteína Spike tenga una mejor interacción y con el receptor, por ejemplo, y que puedan facilitar más la entrada, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el SARS-CoV-2, de ahora, también adquirió una región que no es no es una mutación, sino ya es la adquisición de una región grande de nucleótidos que permite que haya una fusión de esta proteasa, que haya un corte de la proteína S, perdón, y que haya una fusión entre la membrana del virus y la membrana de la célula. Entonces, todos estos pequeños cambios que ocurren pueden hacer que el virus tenga mayor facilidad para entrar. Por ejemplo, la patogenicidad también se puede asociar con la evasión de la respuesta inmune, que en este caso, por ejemplo, un individuo que tuvo una infección con uno de los serotipos puede haber desarrollado anticuerpos que están dirigidos contra epítopos que cambiaron la siguiente variante. Entonces, esto se conoce como evasión de la respuesta, que es mucho lo que sucede en VIH, porque al cambiar las regiones que están presentes en los sitios en donde se producen los anticuerpos, pues entonces estos anticuerpos que se producen ya no lo neutralizan. Y esta es la razón por la cual se hacen cuasiespecies o se hacen variantes, ¿no? Entonces es un conjunto de muchas situaciones que van ocurriendo a lo largo del acúmulo de todas estas mutaciones. Y algo interesante es que las primeras variantes de SARS-CoV-2 no aparecieron tan rápido, ¿no? Empezaron a aparecer meses después. Y esto es porque este virus, digamos, tiene esta capacidad de corregir de cierta forma algunas de las mutaciones que adquiere durante su copiado. Una pregunta más, doctora. Lo voy a tratar de aclarar porque no lo entendí muy bien, está aquí en el chat. Pero la pregunta es, ¿por qué si se utilizan antivirales de acción directa para tratar hepatitis C que tienen distintos mecanismos de acción, es decir, distintas inhibiciones de enzimas similares a las que tiene el SARS-CoV-2, que si usted considera que eso pudiera ser una posibilidad de tratamiento, es decir, tratar distintos bloqueos enzimáticos? Por supuesto, miren, en una contingencia como esta, realmente de lo que se ha echado mano es de los antivirales que se conocen y que se piensa que pueden actuar contra el SARS-CoV-2 porque aunque actúan con otros virus como el de la hepatitis C, actúan sobre moléculas que son semejantes, ¿no? Y eso lo hemos visto también para VIH. Entonces yo creo que por supuesto, y yo creo que esa es la razón por la cual el remdesivir se estuvo utilizando, se está utilizando el lopinavir y el ritonavir, porque son antivirales que ya se conocen y que de momento, al no tener un antiviral específico contra el SARS-CoV-2, pues se usaron, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. Ahora, los resultados que pueden tener en ensayos preclínicos pueden ser muy diferentes a los resultados que pueden tener ya en la clínica, ¿no? Y eso es algo de lo que tenemos que tener mucha conciencia. Pero yo creo que sí es muy importante que se vayan probando a la par. Otra herramienta que ahorita se está utilizando mucho y que es de gran ayuda es la bioinformática, porque lo que se hace entonces es el diseño de moléculas. Por ejemplo, el sofosbuvir también es uno de los que se están probando desde el punto de vista bioinformático y se ve que pueden bloquear la actividad de algunas proteasas e inclusive de alguna polimerasa, creo, ¿no? Entonces, echar mano de todas esas estrategias nos serviría muchísimo en lo que se desarrollan o para desarrollar antivirales específicos contra el SARS-CoV-2 y sobre todo en condiciones en las que el desarrollar un antiviral pues tarda muchísimo tiempo, ¿no? Entonces hay que echar mano de lo que hay, probarlo y si funciona, pues adelante, ¿no? Sobre todo conociendo las bases moleculares de los blancos de acción que serían en este caso las proteínas virales, ¿no? Y pues el caso de hepatitis C es un caso fabuloso, ¿no? Porque el control de la infección pues es fabuloso, ya se está pensando inclusive en la erradicación, entonces eso es fabuloso, ¿no? Pero cada virus tiene sus mecanismos y sus pros y sus contras y no siempre todas las estrategias van a funcionar igual de bien para todos los virus, ¿no? Perfecto, doctora. Dos últimas preguntas. Nos están llegando, es real, No, es está real. muy bien. Esta que, a ver si no genera algún poquitín de controversia, ¿existe alguna protección para las personas que viven con VIH y que ya están con terapia antirretroviral para adquirir infección por SARS-CoV-2?
Mire, es una pregunta muy interesante. Realmente no la podría contestar porque no conozco, digamos, hay pocos estudios con personas que viven con VIH y SARS, ¿no? De hecho, por ejemplo, sobre las vacunas, se ha observado que una persona que vive con VIH y que está controlada tiene el mismo pronóstico que una persona que no tiene ninguna infección viral, ¿no? Entonces, eso es una buena noticia. Y lo único que yo pensaría es en no recomendar a lo mejor vacunas que fueran con virus atenuados, ¿no? Que son virus que tienen replicación. Entonces, si hubiera alguna vacuna de SARS-CoV-2 que tuviera replicación atenuada, eso es lo que no se recomendaría, pues porque finalmente podría ser un punto de controversia por la inmunodeficiencia, ¿no? Pero en las personas que están controladas está bien. Sí nosotros pensamos en que las terapias antivirales podrían ayudar, pues tendríamos que estudiarlo. La verdad, no quisiera aventurarme a contestar porque de cualquier forma las personas que tienen estas terapias antirretrovirales pues también cursan con infecciones, con resfriados y con otro tipo de infecciones virales. Entonces, no sabría, la verdad, contestar esta pregunta, pero es una pregunta muy interesante y creo que habría que explorarlo, ¿no? Y si el litonavir y el ritonavir funcionan o se trató de probar, pero sí se vio que no. No, estos son anti-ébola, ¿no? Pero uno que es anti-VIH, el ¿Lopinavir? remdesivir, Ah, ya. el remdesivir, pues tampoco al parecer tampoco tuvo una gran protección. Entonces sí considero que es una muy buena pregunta y me parecería que sería muy interesante estudiarlo, pero pues habría que hacer los ensayos. Ok, doctora, y la última pregunta que tenemos ¿las vacunas podrían ejercer presión sobre el SARS-CoV-2 para que genere mutaciones de manera similar a los medicamentos sobre el VIH? Pues yo pensaría que, pues realmente no lo creo, pensándolo bien, porque, o sea, lo que una vacuna hace es emular una infección, ¿no? Entonces, lo que nos están haciendo estas vacunas es mostrar a nuestro sistema inmunológico la proteína Spike y se van a crear unos anticuerpos, pero cuando ya no tenemos a la vacuna, se va a crear la memoria inmunológica, pero no es digamos, no es un antígeno que va a estar todo el tiempo creando distintos anticuerpos, ¿no? Entonces, yo pensaría de momento que las personas vacunadas van a estar alertas para contender contra una infección natural, digamos, o contra una posible infección natural, pero no están ejerciendo una presión selectiva todo el tiempo, ¿no? No es lo mismo que cuando vives con un virus en donde la generación de anticuerpos sí está creando una presión para la formación de cuasi especies, ¿no? En este caso, creo que no. Es lo que yo pensaría, pero no sé, a lo mejor no es así. Muy bien. Bueno, ahora sí fue la última pregunta, doctora. Le queremos Muy bien. agradecer en nombre de la asociación su excelente charla, muy, muy didáctica. A todas las Muchas gracias. personas que se conectaron para estar con nosotros, les agradecemos mucho su participación y aprovecho para comentarles que el próximo día 25 de marzo vamos a llevar a cabo nuestra segunda sesión sobre SARS-CoV-2. En esta ocasión, la doctora Rosa María del Ángel es la que nos ha aceptado amablemente la invitación y el tema que va a abordar la doctora va a ser algo muy de moda, por supuesto, que es la cuestión de las vacunas, que seguramente de aquí a esa fecha generará muchas preguntas que tengamos en el tintero y que podamos expresar a la doctora del Ángel. Sin más por el momento, les quiero agradecer en nombre de la asociación su participación. Que pasen buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y muy amables en haberme invitado. Gracias, doctora. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego. Buenas Buenas noches. noches.